Ahí va. Bien. Ahora sí. Vamos con esto. Esta clase vamos a trabajar sobre objetos, métodos y modos de producción. Yo le he puesto clases porque a veces en el examen nosotros preguntamos sobre distintos tipos de clases sociales acorde al modo de producción. Lo primero, o al menos lo que yo voy a estar buscando en esta clase, es que haya un ida y vuelta con ustedes, ¿sí? Así que les voy a solicitar que por favor abran sus micrófonos y podamos ir yendo y viniendo como si fuese una conversación para tratar de entender cuál es la lógica del texto. Aquellos que puedan, por supuesto. Bueno. Ahí va. Cuando hablamos de objeto de la economía política, hay una pregunta que es primaria o la primera que uno se tiene que hacer, que es mucho más básica. ¿Qué es un objeto de estudio? O sea, cuando ustedes estuvieron viendo en las materias de primer año o en las primeras clases que tuvieron, y uno le decía, bueno, ¿de qué trata esto? ¿De qué trata la materia que estamos estudiando? ¿Qué se entiende por el concepto de objeto de estudio? ¿Qué concepto tienen ustedes? Es como un recorte de la realidad donde se va a enfocar el que lo va a estudiar. Bien, y si lo llevamos a una materia o una asignatura. Yo no entiendo como el sentido que va a tener la materia, es decir, a qué se va a explicar o a qué va a tratar la materia, específico y puntual. ¿De qué se va a tratar la materia? Bien. ¿Hay alguien más que tenga alguna definición o tenga algún sentido en el término de objeto como concepto? Es lo que estudia la materia. Es lo que estudia la materia. Bueno. Puede ser también. ¿El fin o el objetivo que persigue la materia? El objetivo. ¿Cómo sería eso? Si me lo podés ampliar un poquito más. Te acabas de mutear. Ay, sí, perdón. De lo que trataría. Lo que trataría la materia. Bueno. ¿Qué es lo que busca saber también? ¿Qué es lo que busca saber? ¿Qué es lo que estudia? Justamente. Bien. Por lo que estoy escuchando, todos estamos más o menos de acuerdo en el hecho de que es sobre lo que va a recaer el estudio, ¿bien? O de lo que va a tratar la materia. Entonces, una siguiente pregunta es importante, valga la redundancia, es tan importante como la primera, que es ¿por qué tomamos la pregunta de objeto como algo fundamental? Cuando uno habla de... No entiendo por qué no me está cambiando la filmina. Ahí va. Cuando uno habla de objeto de estudio, está conceptualizando sobre lo que se entiende que va a tratar, en este caso en particular, la materia que vamos a estar dando. Y cuando uno define los límites de estudio, por una parte es ordenador, porque es una forma de decirlo de ustedes, bueno, esto es lo que nosotros estamos buscando, esto es lo que nosotros queremos que ustedes vayan aprendiendo durante la cursada, es lo que les vamos a tomar en el examen. También, por otro lado, puede constituir una limitación, ¿sí? Como ustedes sabrán, hay distintas ideologías o distintas formas de ver el mundo. Y esto, que fue lo que trató de explicar el profesor Josami en la clase anterior, tiene un significado mayúsculo a la hora de poder decir cuál es el objeto de una materia. ¿Bien? Yo acá les he dado 4 conceptos de economía que se entienden como válidos.
Les pido por favor que los lean, tómense 5 minutos para leerlos, ¿bien? Y yo les voy a hacer una pregunta, después de que lo hayan leído. Les aclaro, todos estos conceptos los pueden sacar de diccionarios, lo pueden, o sea, además está el concepto que da Lange, Oscar Lange, y bueno, como verán, hay diferencias. Bien, ya supongo que lo habrán leído, lo voy a dejar ahí la pantalla. La pregunta es, para ustedes, ¿cuál es el concepto que sería más útil para una materia que se da en una facultad de Derecho? Primera. Para mí la primera. La primera. La primera. La primera. Todos dicen la primera. ¿No hay ninguno que quiera decir la segunda, la tercera o la cuarta? La última. No, porque estudia las Para mí la relaciones tercera. humanas. Para mí Vamos. la tercera. La tercera. Tercera. La tercera. Tercera. A mí ¿La primera porque o la estudia los tercera? recursos. La tercera. La tercera. La tercera. O sea, estamos divididos entre la primera o la tercera. A los defensores de la tercera, ¿por qué eligieron la tercera? A los defensores de la tercera, ¿sí? ¿Por qué eligieron esa? Profe, Ay, no, la primera, leí mal. No, tranca. No, acá. igual si tengo los cuadraditos acá y me escapan toda la media pantalla. ¿Cómo se corre esto? ¿Cómo? Ahí está, Bueno, ahí va. esto no Profe. se trata de estar acertados o equivocados. Yo le pregunto a los que dijeron los de la tercera, ¿por qué Ahí eligieron va y lo esa? corrí. Lo que es interesante de la tercera es que habla de satisfacer las necesidades humanas. Y ahí por ahí parece un poco una cuestión ideológica de si estamos de acuerdo o Ah, no, no lo veía. de que esto que vamos a estudiar tiene o no que satisfacer la necesidad humana. Por lo menos esa es la diferencia principal que encuentro con la primera, y por qué me parece que la tercera es más humanista, si se quiere, más válida para lo que a mí me parece. Bien, es válido, es una posición. Escuché a varios que decían la primera o la tercera. Por ahora solamente escuché a Tomás defender la posición. Igual, Profe, Sí, para ampliar un poquito lo de Tomás, también puede ser, el derecho, digamos, también se trata de la vida social de la gente y en cada caso en particular de la sociedad tiene diferentes necesidades, haciendo alusión a satisfacer las necesidades humanas. Una parte, la economía, se encarga de que por lo menos la persona se pueda desarrollar y por ahí el derecho lo puede tutelar a eso. Quizás se pueda haber una conexión. eso es una posición que no todo el mundo va a compartir, Pablo. Porque hay algunos que te van a decir, bueno, no, mirá, la economía lo que busca es estudiar cómo es que se llevan adelante los procesos de extracción, producción, intercambio y distribución de bienes y servicios. Y bueno, si hay alguien que se muere de hambre, lástima. Digamos, claro, el tema, digamos, por ahí del sistema de producción, por ahí yo en una escuela técnica me da más para lo que es el lado de producción en trabajo, digamos. Sería de lo que hace la producción del país, ¿no? Bien. igual la tercera como que hace alusión a lo que es la economía en sí. No sé si tiene que ver mucho con, o sea, sí, pero si le pongo la economía política atrás, ahí se me desdibuja un poco. ¿Escuchan? Está bien o mal la O sea, definición. ¿alguno de estos conceptos tiene economía política?
Y yo lo pondría en lo de política, en lo que dice la primera, ciencia que se encarga de estudiar las relaciones humanas. No, en realidad las necesidades humanas pasan por la política. Ellos deciden el bienestar de nosotros. Pero ¿quién se encarga de estudiar las relaciones humanas? O sea, ¿a quién tenés al mando? ¿Los políticos qué hacen? ¿No te estudian? Bueno, eso ya es otro tema. Inicial. Digamos, ellos sesionan en el Congreso para tratar de dar una solución a un sistema, a un problema específico de la sociedad. Que no lo hagan es otra cosa. Bueno, vos pensalo como vos quieras. Que me conteste Por el profe. ejemplo, una necesidad Y humana si es no me la voy a poner a vivienda discutir a lo que hoy- no sé. ¿Sabés cuántas veces estamos discutiendo cosas que no sabemos? Cotidianamente. Hay programas que se dedican a eso. Así que no tengan miedo de discutir. Incluso no tengan miedo de discutir con cualquiera de los docentes. Bueno, a lo concreto. Era la primera. Y ahora paso a explicar el por qué tomamos este concepto. ¿Sí? Que por cierto es el que da Oscar Lange en su ficha. Lo primero que hay que aclarar es que es una ciencia. Eso va a tener implicancias a la hora de hablar de cómo se constituye una ciencia. ¿Sí? ¿Qué tipo de ciencia vamos a estar hablando? La otra cuestión que es importante, y estoy yendo para atrás para que lo vayan viendo, es que hace énfasis en estudiar las relaciones humanas. Mientras que la tercera habla de necesidades humanas. Cuando uno habla de necesidades es lo que uno puede llegar a... O sea, abre una segunda pregunta de qué es lo que necesita una persona. Lo que puede llegar a obtener del proceso, digamos. No. Cuando hablas de necesidades es, y esto lo vamos a ver más adelante, hay alguien que va a definir qué es lo que vos necesitas o no. ¿Sí? Y hay veces que esas definiciones se quedan cortas. ¿Bien? Cuando hablamos de relaciones es algo más amplio, más complejo. Cuando hablas de relaciones, estableces no solamente lo que uno consume o lo que uno necesita, sino además qué participación van a tener las personas dentro de todas las actividades económicas que van a generar el producto, la distribución y el consumo de bienes y servicios. ¿Bien? En ese sentido, una pregunta. Yo que por ahí estaba con la postura de la tercera, que me gustaba esto de para satisfacer las necesidades humanas, yo entiendo como que esto le daba al concepto también una finalidad. No sé si está bien o no, pero siento como que esto de las relaciones humanas, como que estudia las cosas como fenómeno, pero no hay un para qué o un por qué. Por ahí a mí me llamaba la atención la tercera, que hablaba para satisfacer las necesidades humanas, porque también le daba una finalidad al estudio. Por ahí podría ser más amplio o no, yo también soy ignorante al respecto, pero parecería que la primera como que no interviene, o sea, simplemente lo estudia como fenómeno, pero ¿para qué? Por lo menos eso advierto yo con la tercera. Hacés bien. O sea, una de las cosas que nosotros tenemos como objetivo dentro del dictado de clases no es revelarte una verdad o confirmarte algo que vos sabés, sino que empieces a preguntarte y ver cómo es que se va construyendo conocimiento. ¿Sí? Entonces, que vos me digas, mirá, me pareció, acorde a mi sentido común, que esta era la posición más adecuada, es algo que me parece coherente. Ahora, cuando vayamos avanzando, es más, al finalizar esta misma clase, tal vez te puedas poner a pensar que eso que vos pensabas a prima fase, o sea, antes de empezar esto, tal vez quedaba un poco corto. ¿Sí? Bueno, ya fui adelantando las razones por las cuales elegimos este concepto, ¿sí? Y uno de los puntos que yo quiero aclararles es, vamos a dar economía,
en esta materia, pero vamos a darlo siempre desde un lente que vaya más allá de la visión económica tradicional. O sea, como una materia que se encarga de estudiar la producción, distribución y consumo. Vamos a ir más allá. Nuestro interés es poder empezar a hablar sobre relaciones jurídicas que pueden ser de producción, de distribución y de consumo. Y eso va a tener consecuencias a la hora de poder hablar de derechos y también hablar de obligaciones. Es un campo por demás discutido, porque obviamente aquí se juegan muchos intereses, y cuando hay intereses en juego y hay plata en juego, vamos a ver que, digamos, hay ciertas voces que van a tener mayor preeminencia que otras, ¿sí? Por una cuestión de llegada a los medios de comunicación o por otros motivos. Nuestra intención es tratar de darles a ustedes herramientas para que puedan plantarse, puedan llevar adelante un estudio crítico de la economía con el objetivo de que cuando alguien les diga algo o le aparezca alguien diciendo yo soy doctor en economía, gurú en economía o el título que se quiera poner, puedan entender, bueno, qué se trata del Producto Bruto Interno, el producto neto, cuál es la importancia de la distribución de la riqueza, cuál es la importancia y cómo se entienden que dentro del acto de producción se generan derechos y también se generan responsabilidades. Y esto lo van a ver en derecho laboral, lo van a ver en derecho administrativo, en fin. Vamos para adelante porque si no, no termino más. Como dije, el concepto habla de economía como ciencia. Ahora, ¿qué es necesario para que se entienda que un estudio es un estudio científico? Una vez más, les pido que abran los micrófonos y me digan, bueno, ¿qué es necesario para que un estudio o un grupo de conocimientos se entienda como ciencia? No me caí, ¿verdad? ¿Se me está escuchando? Sí, todo lo que se puede hacer de manera científica. ¿Cómo? Que todo lo que se pueda comprobar de manera científica y hay pasos para declararlo ciencia. ¿Y cómo? A ver, me gustó un poco más cuando empezaste a hablar de los pasos. ¿Cómo se entiende que se comprueba de manera científica un conocimiento? Que sí, empleando el método científico. Claro. Tiene su método propio. Claro. Debería ser como tener un sistema propio de producción. Un lenguaje también. Pero ¿cómo comprueban científicamente una ciencia social? Ah, qué buena pregunta. Porque no es lo mismo un método científico dentro. O sea, sí, todo matemático y mucho muy Ahí lindo no, todo, pero en lo social no la entra relación humana, ser. ¿cómo la comprueban científicamente? Una En la cosa ciencia es... social no entra ese determinante de lo natural, digamos, no entra ese que la ley es así, 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 y en la social no, cambia, puede cambiar. Sí, pero si no se cumple, ¿de dónde te agarrás? Y ahí está la cuestión, de la diferencia entre lo natural y lo social. Ay, ¿con quién estoy peleando? A ver, no veo. No. Una cosa es discutir puede decir y no otra estoy en cosa clase. es pelear. Son dos cosas distintas. Son dos cosas muy distintas. Como bien dijeron, una cosa es un conocimiento que se denomina duro, como pueden ser de ciencias naturales, la cual es el método científico, básicamente consiste en establecer a través de distintos experimentos o ciertos saberes, realidades que se entienden que son válidas hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Y bueno, se entienden que esas hipótesis son válidas hasta que haya una nueva teoría que logre explicar mejor la realidad. Y la verificación de ese conocimiento se hace de manera continua. Ahora,
Las ciencias sociales son distintas. ¿Por qué? Porque nuestro objeto de estudio no es una realidad inalterable. No estamos hablando sobre, por ejemplo, la velocidad de la luz, que se entiende que es algo que no cambia. Es un valor rígido, establecido y que se considera constante en el vacío. ¿Bien? Hasta tal punto que sirve para medir la distancia. Las ciencias sociales lo que buscan es explorar distintas situaciones, sucesos que se dan dentro de la sociedad. Y por consiguiente tienen otras normas. Y para complicarlo todavía más, hay ciertos autores como Foucault que dice, ojo, que el que estudia las ciencias sociales no solamente se modifica, o sea, cambia su forma de percibir su entorno cuando empieza a estudiarlo, sino que además puede también modificar ese mismo entorno. Es como un ida y vuelta entre el que estudia y la realidad que estudia. ¿Bien? Sin embargo, eso no implica que no se puedan establecer ciertas normas, y esas normas sirvan para poder llevar, reconstruir o enseñar cuáles fueron los pasos que se hicieron con anterioridad sobre una teoría o una hipótesis dada. ¿Bien? Y esto es lo que estoy tratando de explicar. Un método de estudio científico sobre ciencias sociales busca sistematizar la forma en cómo se desarrolla un nuevo conocimiento. O sea, yendo a lo Groucho Marx, no sé si conocen el término Groucho Marx, lo que va a decir es, bueno, el científico va a decir, estos son los pasos que sí. Los pone, los explica y dice, bueno, llegué a esta conclusión. Y esa conclusión puede ser desmentida o confirmada a posteriori. ¿Bien? Sin embargo, este método, estos pasos que lleva adelante, esta metodología de estudio, es lo que va a poder permitir a los demás, los que no formaron parte de esta construcción, de este nuevo conocimiento, poder verificar o desmentir las afirmaciones finales de este estudio. ¿Sí? Igual, profe, es como indescriptible la ciencia social, porque a medida que la sociedad va cambiando y los pensamientos van cambiando, y el mundo se adelanta o retrocede, vuelve a haber diferentes debates y diferentes realidades con diferentes puntos de vista, o sea, nunca se sabe quién tiene la razón. Es que o sea, uno tira cuando por un uno lado, habla cuando uno habla de método, de ciencia, no busca tener la razón. Lo que busca es tratar de hacer un avance colectivo de conocimiento. O sea, el debate es bueno porque permite este ida y vuelta de posiciones. Sin embargo, el objetivo final es alcanzar un nuevo conocimiento, una síntesis de todos los demás conocimientos que sea superador. ¿Bien? Vamos a ver, especialmente en las próximas clases, cuando hablemos de corrientes de pensamiento, que va a haber corrientes que empezaron con nada, o sea, tratando de explicar qué era la economía, qué es la riqueza o por qué hay países que son más ricos que otros, sin saber nada. ¿Bien? Sin saber absolutamente nada de economía. Y gracias a esos aportes, esos primeros aportes que luego fueron desmentidos con otras hipótesis más complejas, se fue avanzando en el conocimiento, bueno, que vamos a dar ahora. O sea, el objetivo final es ir avanzando efectivamente, pero en ciencias sociales no se va a alcanzar un conocimiento final. Siempre va a haber algo más, siempre va a haber algo que complemente ese conocimiento. O sea, nadie va a tener la verdad revelada. Lo que sí puede llegar a tener es un método de conocimiento sólido. Entonces, vos podrás decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con vos, pero el método está. Es una forma de dar orden al desorden, si querés verlo de alguna manera, Liana.
¿Se entiende? Más o menos. No, sí, o sea, me hace acordar algo que dimos el año pasado en intro a la filosofía, pero no quería meterlo porque nada que ver, o sea, estuvimos estudiando la filosofía de la liberación y es que se venían estudiando antes los americanos la filosofía que venía de Europa y de allá, y bueno, fueron agregando, o sea, lo fueron comparando con la realidad que vivían en Argentina y fueron creando su propio método y de ahí sale la filosofía de la liberación. Y nunca se termina porque siempre se sigue agregando cosas. Efectivamente. El conocimiento no es algo estático, es algo que va a ir cambiando, se va a ir modificando y va a haber realidades distintas que van a ser fundamentales que se modifique eso que se entendía como verdadero para que no pierda efectividad. Sin embargo, eso ya lo dejamos para después, para un debate posteriori, porque si no se me va a ir la clase. Dentro de lo que sería el método de economía política, y una vez más seguimos con la ficha de Oscar Lange, el autor va a hablar de 3 pasos. ¿Sí? El primer paso se denomina abstracción, el segundo paso se denomina concretización progresiva, y el tercero, verificación. Por favor, acuérdense de los 3 pasos, es una pregunta habitual dentro del examen de economía política. Denuncie los 3 pasos del método de economía política y nos ponen otras cosas y nosotros nos queremos matar. Les soy sincero. Sobre los 3 pasos vamos a encontrarnos con el primero, hago una pequeña explicación. Les recuerdo que estas filminas son para guiarlos dentro de la lectura. Recuerden que no pueden reemplazar la lectura de ningún autor con las filminas, por favor. Primer paso, que es la abstracción, lo que va a buscar es tratar de aislar conceptualmente un fenómeno en concreto, que va a ser el objeto de estudio de un enunciado, una teoría a futuro, ¿sí? Supongamos un fenómeno dentro de la economía actual. ¿Qué fenómeno se les ocurre o que les llame la atención en la economía actual? La inflación, el primero. Siempre sale la inflación, es como... El coronavirus, profe, el coronavirus influye también, ¿puede ser? No sé, puede ser. Estamos en el método. Para mí sí. A ver, la inflación. Lo primero que uno tiene que buscar es aislar el término inflación de todo lo demás. O sea, lo que va a buscar la abstracción es tratar primero de conceptualizar y luego de estudiar su desarrollo. ¿Qué es la inflación? Así, a lo bruto, ¿eh? No hemos dado ningún concepto de inflación, pero se lo estoy preguntando. ¿Qué es la inflación para ustedes? Es la depreciación de la moneda nuestra. ¿Eso no sería La devaluación? del peso. La suba de precios. Ahí vamos. La suba de precios. O sea, a ver, yo quiero comprar 1 kilo de naranjas, ¿sí? El problema es que la quiero comprar en invierno, que no es temporada de naranjas. Oferta y demanda se llama eso. Y por consiguiente, eso hace que el kilo de naranjas esté un 50% más caro que en su estación de recolección. ¿Bien? Sin embargo, cuando es la temporada de naranjas, vuelve a su estado normal. ¿Sí? O sea, lo que cuesta. Pongámosle que cuesta 50 pesos. Ariel, ¿Cómo? Que los cítricos se fortalecen en invierno. Los cítricos, el invierno es temporada de cítrico. Perfecto. Miren la corrección que me hace el profesor. Bueno, vamos a hacer que sea verano entonces, solamente para darle la derecha a Josami. Yo quiero comprar naranjas en verano y hace que el costo de ese kilo de naranjas sea un 50% más.
ese incremento en el costo de las naranjas, ¿se puede considerar inflación? ¿O se puede Porque se produce considerar... por una faltante. ¿Cómo? Que no es inflación porque eso se produce por la faltante. La relación entre la oferta y la demanda. Los productos escasos cotizan más. Sería cuando independientemente de la época sube el precio igual de determinado bien o servicio, sin importar la época, si es temporada baja o alta. Vamos a cambiar de No, pero producto, en entonces. el ejemplo de las naranjas, Sí. no es inflación. ¿No hay inflación? Ese aumento no. Si después vuelve a su precio normal, no. Ah, Sí, pero entonces... podríamos tomar como que bajó la inflación en ese caso. O sea, sube cuando Para no mí hay sí, demanda, es inflación baja igual. cuando hay demanda. No, porque no sería general, me parece. Estamos hablando de un producto concreto. Si fuese en cuestiones generales que no sé, es un solo producto. O Sí, sea, pero vamos vos a tenés decir que que saber- solamente aumentan las naranjas. ¿Estamos hablando de un proceso inflacionario? Sí. ¿Sí? Después No, aumenta no. el producto final con que se usa la naranja, porque por ejemplo No. el jugo de naranja envasado, si aumenta la naranja va a aumentar el valor. Bueno, La todos los cadena de productos producción. relacionados, pero No, todas si las hay demás cosas inflación. que yo consumo en mi vida, además de lo que está relacionado con las naranjas, sigue valiendo lo mismo, en relación a lo que yo cobro por mis horas de trabajo y demás. Entonces, no sé si sería inflación. Creo que no. Acá No tiene que estamos ver con hablando otra sin cosa. saber, así que hablen tranquilos. Con la elasticidad o no de un producto, eso lo di en la secundaria. Como que La elasticidad. Miren el concepto que acaba de sacar Victoria. ¿Qué es la elasticidad de un producto? Yo tomo un producto y lo estiro, así como... ¿y se no, estira? es que había demanda elástica, demanda inelástica, o Ajá. normal. Cuando un producto es de primera necesidad, generalmente tiene un precio estable, o algo así, no sé. Algo así. ¿No tendría que ver más con el concepto de oferta y demanda? En este caso. Puede ser, no lo sabemos. Pero igualmente los siempre tiene que ver precios con la suben, oferta y la suben y demanda. suben y nunca sabemos la demanda realmente del producto. Es un Sí, fenómeno de sube este país también. También sube de manera estacional y a lo mejor no afecta, las naranjas no afectan tanto a otro producto como por ejemplo si fuese el combustible, te genera inflación en muchos otros productos, en cambio la naranja en medio como que no te genera una inflación general, en cambio el combustible por ahí sí. No, pero ponele en la naranja te aumentan el precio por el combustible del flete, por esto y que lo otro, y porque ellos tienen máquinas compradas nuevas dolarizadas, entonces te la tienen que agregar a la naranja porque el dólar les aumentó. Acá metemos divisas internacionales. Bien, Bueno. pero fíjense que ustedes están como saltándose la abstracción. Yo les Estamos para pregunto a ustedes simplificar, profe. qué es la inflación. Y lo primero que me supieron decir es, profe, lo primero es que si solamente suben las naranjas, no es inflación. Efectivamente. La inflación es el aumento generalizado de precios. ¿Bien? Y lo segundo que me supieron decir es, no tiene que ser algo estacional. No puede ser algo estacional porque hay, como bien dijo Victoria, una elasticidad. ¿Cómo se dice esto en el ABC dentro de lo que sería el conocimiento que estamos tratando de explicar? El aumento de precios no puede estar asociado a un periodo de tiempo determinado. Por eso es que también se lleva adelante la comparativa, no de cuánto aumenta la naranja de mes a mes, sino además una comparativa interanual. ¿Cuánto costaba la naranja qué sé yo, estamos a 8 de marzo, cuánto costaba la naranja el 8 de marzo del 2020? ¿Sí? Se lo compara con el año pasado, para que no haya diferencia, ¿sí?, en cuanto a qué momento del año estamos. Ahora, si nosotros nos encontramos, entonces, que tenemos un aumento generalizado de precios, independientemente de qué momento del año estemos, ¿podemos decir que hay inflación? Sí, creo que sí. Sí, Hacemos sí, una sí, abstracción, porque lo separamos de todo lo demás. Abstracción. Vamos avanzando.
Ahora vamos a ir a la concretización progresiva. ¿Qué consiste la concretización progresiva? Consiste en tomar otros elementos, o sea, el concepto que hemos tomado, y lo vamos sumando a otros elementos que existen en la economía. Algunos de ustedes ya lo dijeron, ¿sí? Por ejemplo, el tema del dólar, el tema de la devaluación del peso, el tema, hablaron de dólar, hablaron de devaluación, me está faltando uno, sé que había uno más. Combustible. De la nafta. La nafta. Bien. Ahora. De las maquinarias. Profe, podemos agregar también las paritarias porque también terminan en valor del producto. O sea, ustedes lo que me están diciendo es que el producto final, que puede ser una naranja en góndola, no es solamente la naranja. No, que es un choreo de la empresa porque al productor le terminan pagando 2 pesos. A ver, entonces tenemos Sumado también salario, impuestos. combustible, impuestos, el choreo de la empresa. ¿Qué más? No sé, el sueldo del repositor de naranja. Lo que cuestan otras cadenas de valor, ¿sí? O sea, tiene nombre, ¿eh? Todo eso va sumando a la naranja al final. Y la bolsa. Los agregados, el decorado. Y también me la cobran. Ahora, la pregunta es, si yo les digo que la naranja siempre costó lo mismo, lo que aumentó fue lo demás, ¿podemos estar diciendo que hay inflación? Sí. ¿Por qué? Porque aumenta el valor final. Defiendan lo que van a decir, ¿sí o no? Sí. Sí, porque el aumento es generalizado. Porque fue un aumento generalizado menos la naranja. No, la naranja aumenta por también los otros productos que aumentan. Tipo, es como una cadena, un sistema. Claro, pero en el caso que dijo el profe, la naranja no aumenta y aumentan, si mal no entendí, ¿no? Aumentan todos los demás productos menos la naranja. Entonces queda reflejado que el precio final de la naranja va a aumentar por toda la cadena de valor que aumentó. Claro. Entonces, podemos decir que el precio final en verdad es el resultante de distintas cadenas de valor. Que por ese motivo, aunque sea que un producto no aumente, si está dentro de un proceso inflacionario general, puede tener un precio superior al final a la hora de estar en góndola. Claro. Sí, y otra de las cosas que lo tendríamos que analizar sería con el paso del tiempo, porque si no fuese estacional. Agregamos otro elemento más, el tiempo. Claro, porque si vos en enero te sale 50 mangos y después cuando viene el invierno baja, cuando llegue enero del próximo año vamos a saber si la naranja aumentó o no. Y aparte de que yo sigo cobrando lo mismo, o sea, influye en mi bolsillo. Bueno, exigí paritaria. Que van al producto también. A ver, ahí tenemos la cuestión del desfasaje entre ingresos y costo de vida, ¿sí? Que es otra cosa. Yo por ahora la estoy simplificando mucho. Pero lo que podemos decir entonces es, en cuanto al tiempo, para poder estudiar esto, lo que hay que hacer es una serie. Se llama serie en economía al estudio de, por ejemplo, cuánto costaba una naranja en distintos momentos de un año. Si hacemos una serie de 5 años, quiere decir que vamos a estar estudiando el costo del kilo de naranjas por 5 años, tomando como referencia un costo mensual, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a tener como 60 puntos o 60 muestras de costos del kilo de naranja durante 5 años. Y si vemos que esa grilla o esa serie va en incremento, o sea, va aumentando nominalmente, podemos decir que hay inflación. ¿Podemos decir eso? Sí.
Sí, si sí, se es va mal. aumentando, si por eso, por ahí cuando se escucha en la tele que dice la inflación interanual, y te van tirando todo el número mensualmente, pero después se hace anualmente, y te Bien. tiran el número anual. También hay una cosa que hay que decir, entonces, descartamos in limine el tema del incremento estacional del kilo de naranja. Eso no es inflación, lo desmentimos desde ya. Sí, realmente. Lo desmentimos. Muy bien. Ya hemos eliminado una de las posibilidades que se estuvieron hablando, pero hemos concretizado nuestra idea de inflación. El tercer paso es la verificación. Es cuando, ya teniendo un poco más claro cuál es el fenómeno que estamos estudiando, lo que se va a buscar es insertar este postulado, en este caso es qué es la inflación, para poder explicar el fenómeno que nos dio la pregunta en primer lugar, que sería, bueno, ¿qué es la inflación? El aumento generalizado de precios. ¿Cómo se genera esa inflación? Estuvimos hablando de cadena de valor, estuvimos hablando de distintas causales, estuvimos hablando de incluso del impacto de la moneda extranjera. ¿Bien? Cuando nosotros vamos a llevarlo a la realidad, esta teoría que hemos estado hablando, si vemos que se va verificando a lo largo del tiempo, podemos decir, ¿sí? Podemos decir que el enunciado es cierto. ¿Sí? Ahora, siempre con un gran asterisco. El enunciado es cierto hasta que se demuestre lo contrario. Es cierto hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y cómo se demuestra lo contrario? Que venga alguien con otro enunciado que explique mejor la inflación. ¿Sí? Y aún así, ese enunciado puede ser desmentido por otro más. ¿Bien? Ahora, si se lleva adelante a través de un método, se va a poder ir avanzando paso a paso hasta obtener un modelo más completo. ¿Sí? ¿Se me fue entendiendo? Sí. Bien. Fíjense, ya hemos dado objeto, ya hemos dado disculpen, ahí está. Ya hemos hablado de método y ahora vamos a hablar de modos de producción. Vuelvo a aclarar, esto es solamente para ir enfocándonos en el texto. Lange habla de muchas otras cosas más, pero yo he tomado estos 3 puntos como fundamentales, bien dentro de lo que sería el texto. Lange, cuando habla de modos de producción, hay que hacer un par de advertencias a todos ustedes, ¿sí? Lo primero es que Lange habla desde una visión eurocentrista. O sea, se va a enfocar en cómo fue avanzando los modos de producción en Europa, ¿sí? Y cuando hablo de Europa, hablo de Europa occidental. ¿Bien? No se aplica ni a América, ni se aplica a Asia, ni se aplica a Europa. Habiendo aclarado eso, lo siguiente que tengo que decirle es que para él hay modos de producción hegemónicos y modos de producción no hegemónicos, escúchame. Hay modos de producción antagónicos y modos de producción no antagónicos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, si hay un modo de producción antagónicos, va a haber 2 clases sociales que van a tener una puja entre ellos dos, o sea, van a tener un interés irreconciliable, una lucha permanente por alguna característica de este modelo de acumulación o modelo de producción. Cuando estamos hablando de un modo de producción que no es antagónico,
nos vamos a encontrar que no hay una característica de lucha entre ambas clases, ¿sí? Cosa que no quiere decir que no haya conflictos internos, sino que esos conflictos pueden obedecer a otras cuestiones políticas, cuestiones que obedecen a otras causas que van más allá de cómo es que se genera riqueza, o cómo es que se genera producción, ¿sí? Y por último, que estos 5 modos de producción existen, o podemos decir que pueden coexistir, ¿sí? Sin embargo, en cada momento de la historia, siempre va a haber uno que va a ser el hegemónico. Y cuando hablamos de hegemónico, es el modelo que se impone a los otros 4, de una manera política, de fuerza, de sentido común. O sea, hay una dominación en cada uno de los elementos que entendemos como fundamentales a la hora de poder decir, bueno, ¿cuál es el modo de producción vigente en un periodo determinado? ¿Sí? Ahora vamos con la enunciación de cada uno de estos modos de producción. Dentro de lo que serían los modos de producción antagónicos, nos vamos a encontrar con el modelo esclavista, feudalista y capitalista. Y los no antagónicos son la sociedad primitiva, y acá nos encontramos con el socialismo y con el comunismo. Esto es la definición de Lange. ¿Cómo podemos avanzar con la enunciación de estos modelos, estos modos de producción? Frente a lo que serían los antagónicos, el primero es el esclavista. El esclavista habla de una composición de sociedad, o sea, cuáles serían los roles de las dos clases que van a estar en pugna. Van a estar los amos, que son los propietarios del esclavo, y los esclavos. Ariel, sí. Está silenciado. Oh, ¿se me escucha? Sí, Sí, profe, se escucha. Tal vez estaba hablando muy lejos. ¿Dónde quedé? En que eran propietarios los amos. Bien. La composición de la sociedad es amo-esclavo. El amo... No sé los demás, yo no te estoy escuchando, A ver. Sí, se escucha bien. Escucha, perfecto. Estoy viendo, yo no estoy muteado. Pero, profe, usted se escucha re lejos, no se entiende nada. Yo profe sí Cosami. Yo el profe lo escucho re lejos. Cuando habla el profe Cosami. Se escucha bien. Yo lo escucho despacito. ¿A otro profe lo escucho bien. ¿Cuál profe es el que no se escucha? ¿José McDonald? Yo vos te escucho bien, Ariel. Al profe Cosami lo escucho despacito y re lejos. Puede ser que tenga algún problema de conexión. Claro, capaz que Yosami tiene silenciado a Ariel, puede ser, no sé. No creo, porque soy el administrador. No, debe tener algún problema de conexión. Josami, ¿me escuchás? Creo que lo perdimos. Sí. Bueno, ya se volverá a conectar. Volviendo al tema en cuestión, tenemos la composición de la sociedad amo-esclavo. El amo es el propietario del esclavo, o sea, hay una relación de propiedad entre uno y otro. O sea, directamente, y esto es algo muy propio del sistema esclavista, la relación de propiedad es de uno frente a otro. El periodo hegemónico de este momento es la época clásica, con los romanos, con los griegos, o sea, todo esto que nosotros estudiamos, ¿se acuerdan de la revolución de Solón, de las reformas de Draco en Historia del Derecho? Estamos en eso. Estamos dando el año, profe. ¿Están en No lo eso? dimos todavía. Claro. Bien. Ahí se van a dar cuenta de que hay relaciones jurídico-políticas
que se van a marcar por este modo de producción. ¿Bien? Un esclavo no podía siquiera pronunciarse a las autoridades, ¿sí? Sus derechos no estaban sujetos como personas, sino como propiedad de algo más o de alguien más. ¿Bien? Ahí vamos a encontrarnos que las relaciones sociales de producción van a ser distintas. Ahora, fíjense que yo les he puesto otros periodos. El esclavismo siguió existiendo y sigue existiendo hoy en día, pero otro periodo en el cual podemos llegar a encontrar la idea, o sea, la figura del esclavo como sumisión, incluso después del feudalismo, es durante la época colonial, cuando ya se habían generado las colonias en el denominado Nuevo Mundo, o sea, la parte americana, y un montón de aborígenes pasaron a ser esclavos de sus amos conquistadores. ¿Bien? El sistema feudal. Acá vamos a encontrarnos que el esclavismo desaparece como que alguien es propietario de alguien más, sino que ahora la relación va a ser a través de un contrato que se denomina contrato de vasallaje, y dependiendo de cuál sea la parte contractual, se va a encontrar que hay personas que van a ser señores feudales en distinto grado, y luego van a estar los siervos. ¿Cómo definir quién es señor feudal y quién es siervo? Bueno, si tenías titularidad sobre tierra, eras señor feudal. Si no tenías la tierra que vos cultivabas, eras siervo. Servías a alguien más. Servías al quien era dueño de la tierra. Entonces, las relaciones sociales de producción estaban determinadas por la titularidad del bien raíz, que es la tierra que se producía. ¿Sí? El último modo de producción antagónico es el denominado capitalismo, que es el actual, que empieza a tener su periodo hegemónico después del declive del feudalismo. Ahora nos vamos a encontrar que, en principio, y acá vamos a tomar la ficción jurídica de todos iguales ante la ley, todos somos libres. Todos somos libres. Hay igualdad entre todas las personas. Sin embargo, y acá va a ser uno de los autores que vamos a estudiar, que es Marx, va a decir, no todos somos iguales. Vamos a tener a burgueses, que son los que van a tener la propiedad sobre los bienes de producción, y los proletarios, que son aquellas personas que han sido desposeídos de sus medios de producción. Y por consiguiente, la única forma que tienen para poder subsistir en el modo capitalista es vendiendo su fuerza de trabajo, como asalariados. Dependiendo de si alguien tiene acceso a los modos de producción o no, podemos definir que se tratan de burgueses o de proletarios. Por otra parte, los modelos no antagónicos que describe Lange son la sociedad primitiva, que es la primera forma de organización que se sabe dar, la raza humana como tal, en la cual vivíamos en pequeñas comunidades y por consiguiente el término de propiedad no existía como tal. Sin embargo, en la primera internacional, que es la que se hace en Londres, sí se llega a describir que durante este modo de producción es donde surge la división de trabajo por género, que es como el germen que va a dar paso a las distintas sociedades antagónicas. La división de trabajo por género va a traer consecuencias que pienso desarrollar brevemente cuando termine con estos modos de producción, cuando hablemos un poco de economía feminista, ¿sí? Teniendo en cuenta que es el 8 de marzo. Y por último,
el modo de producción comunista, en la cual ahora sí nos metemos de lleno en Marx. Marx lo que va a hablar es de el comunismo como una sociedad utópica en la cual no existe el Estado, en la cual las personas, tampoco existe la propiedad privada, eso es fundamental, y las personas pasan a organizarse acorde a las necesidades de cada uno. ¿Bien? Para llegar a ese estado ideal, del cual habla Marx, primero se tiene que pasar por un paso intermedio, que es el denominado dictadura del proletariado. Esta dictadura del proletariado no es más que el modelo socialista, para algunos autores, en la cual sigue existiendo la propiedad privada, sigue existiendo el Estado. ¿Cuál es la crítica que se le hace a este enunciado por parte de Marx? Principalmente se lo hacen los anarquistas y los socialistas utópicos, en la cual dicen, si vos conseguís que un grupo de personas accedan al Estado con el fin de destruirlo, cuando estén en el poder, no van a destruir el Estado. Se van a quedar ahí y van a buscar perpetuarse en el poder, porque bueno, la naturaleza humana es así, ¿bien? Pero eso va a ser algo que vamos a ir desarrollando a posteriori. Con esto terminamos lo que serían objeto, método y modos de producción. El texto de Lange. Profe, sí. ¿No entra Corea del Norte en comunista? Acá solamente nombraron la Unión Soviética. ¿Cuál es la primera aclaración que yo hice? Europa Occidental. Visión eurocentrista. Primer puntito. ¿Contestado? 10 puntos, profe. Fantástico. Bueno, ahora yo lo que tengo la intención, porque además no quiero dejar pasar el día, es, si me deja el Zoom, esta es la primera vez que lo voy a intentar, si me deja el Zoom, voy a pasar un videito corto, de más o menos 3 minutos, ¿sí? Que luego lo voy a colgar en... O sea, les comento una cosa, un detalle que me llegaron varias consultas. En el campus de la facultad no me están dejando subir contenido. Por eso es que las clases grabadas y bueno, lo que serían los textos, no los estoy pudiendo subir a la página de la facultad. Las clases las voy a colgar en YouTube para que ustedes las puedan ver y los textos los voy a empezar a colgar en el Google Classroom, que es, bueno, el lugar donde puedo colgarlas al menos ahora. Cuando pueda tener acceso a lo que sería la página de la facultad, voy a ir subiendo el contenido ahí, porque además sería lo correcto debido a que es la página de, bueno, de la facultad que todos nosotros estamos inscritos. Pero hasta que no logre solucionar eso, nos vamos a tener que ir manejando así. Por favor, sepan entender. Ariel. Sí. No, quería antes de pasar el video de 3 minutos, quería hacer algunos comentarios sobre estos temas cortitos, porque después del video de 3 minutos, ¿qué otra cosa tenemos prevista? Bueno, quería tener una charla unida y vuelta con los estudiantes. Claro, no, es cortito lo que quería mencionar. Cuando vos pusiste las 4 definiciones en el tema del objeto, los alumnos optaron mayoritariamente por la primera y por la tercera, porque como bien lo explicaron, la tercera tenía una mención a las necesidades humanas, que para muchos le pareció un tema que ayudaba, visto la necesidad como una cuestión a solucionar, como un imperativo a solucionar, digamos, y entonces se volcaron a esa. Posteriormente vos aclaraste que Lange se orienta por la primera, y inmediatamente después,
cuando se comenzaron a ver los modos de producción, justamente los modos de producción que muy bien se explicaron, ¿a qué hacen referencia? A la forma que tienen los seres humanos de relacionarse para la producción de bienes y servicios, porque un amo y un esclavo son dos seres humanos que se relacionan. Un señor feudal y un siervo son dos seres humanos que se relacionan para producir los bienes y servicios que se necesitan para la subsistencia. Un burgués y un proletario son dos seres humanos o dos clases sociales que representan seres humanos, es decir, que inmediatamente después del objeto comenzamos a desarrollar ese objeto en la parte histórica. Hay un hilo conductivo de lo que vamos a estudiar. Una alumna con buen criterio empezó a ver, cuando se planteó el tema de la inflación y de la naranja, hizo una mención a un término que se usa mucho cuando uno se ubica en otro objeto de la economía, que es, digamos, profundizar cómo funciona el sistema, y entonces se permitió comentar que en el secundario habían estudiado la elasticidad de la demanda, que no tiene que ver directamente con el precio, sino la elasticidad tiene que ver con que cuando hay un bien que se consume siempre, por ejemplo, en una sociedad joven que necesita leche, independientemente que la leche pase de 50 a 100, y van a tener que comprar la leche. La demanda de la leche no va a caer sustancialmente porque aumente mucho su precio. Tampoco va a elevarse notoriamente porque baje la leche, porque hay una demanda que es rígida en el sentido, o inelástica, porque todos los días esa sociedad necesita alimentar a esos niños y va a consumir esa leche. El pan suele ser también dado como una, por más que aumente un poco, la demanda se mantiene porque no reacciona bajando o subiendo a la demanda, como puede reaccionar el helado. Por ejemplo, el helado, cuando el kilo de helado se baja al 50%, es muy posible que aumente bastante la demanda. Y la leche puede aumentar si la demanda baja de 50 a 20, pero las amas de casa, los que vayan a comprar, dicen, bueno, a ver, sí, pero ¿cuánto consumimos? 1 litro por día. ¿Cuánto está? ¿A 20 pesos en lugar de 50? ¿Y cuánto vamos a comprar? A ver, fíjate la fecha de vencimiento de la leche. ¿Cuántos días tiene? 10 días. Bueno, ¿y qué expectativa hay mañana? ¿Seguirá valiendo 20 o 50? No, mañana pasa 50. Bueno, entonces, si tiene 10 días de vencimiento, vamos a comprar 10 litros. Para 10 días no puedo comprar 25, porque ¿qué hago con los otros 15 cuando ya se me venció? Es decir, la elasticidad puede jugar con eso, pero ese tipo de análisis, puntualmente, con un bien, tiene más que ver con una economía que estudia el enfoque de las cosas y de los bienes, despreocupándose un poco del tema de lo que estamos tratando hoy, que es la relación de las personas para la producción. Porque claro, en la medida en que se estudie cómo fue, es muy posible que analizando cómo estamos hoy uno diga, bueno, muy bien, ¿y cómo nos organizamos para que esto mejore? ¿Qué papel tendríamos que tener las personas para que esto mejoren? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar en la economía que hay hoy? ¿O va a seguir siempre así? No hay cambio. Bueno, y bueno, es que ese es el planteo a posteriori. El profesor Josami está intentando desverificar lo que nosotros hicimos. Aportando el conocimiento. Termino con eso, así pasas el video. Respecto al tema de la naranja, indudablemente que ahí en la estacionalidad, como mencionó uno, para que haya naranjas en verano, hay que agregarle un flete del hemisferio donde tienen invierno, si las naranjas se están produciendo en el invierno. Y bueno, eso va a cambiar sustancialmente el carácter del precio, ¿no es cierto? O sea que cada punto se hace muy interesante estudiarlo, relacionarlo, y yo quería hacer mención a que estamos introduciéndonos en la materia, abriendo el debate muy bien, con la participación de ustedes, y hay un hilo conductor de lo que es el objeto, de lo que es el método. Y el método, alguien dice, pero no se puede, es imposible ponerse de acuerdo. Bueno, justamente, pero en el método hay reglas, que si se acuerdan las reglas, y nosotros mencionamos, hay una regla que todo el mundo sigue. ¿Y cuál es la regla que todo el mundo sigue? Y que cuando uno dice una idea, cualquiera sea de kirchnerismo, sea de Cambiemos,
O sea, ¿qué es lo que va a decir? En la realidad lo que está pasando, es decir, la verificación. Es decir, se van a sustentar en elementos de la realidad que para ellos son los que le dan el criterio de verdad. Ahora, ¿nos vamos a seguir tirando de los pelos? Sí. ¿Por qué? Porque vamos a mirar la realidad con un cristal y algunos vamos a ver una cosa y otros van a ver otra. Pero conceptualmente, objetivamente, cuando uno defiende una idea y lleva adelante una idea, es porque está convencido que la realidad le está dando la razón. Está haciendo la verificación de esa abstracción que hizo y cómo le fue agregando los elementos de la concretización progresiva. No se aleja del método. Todos manifiestan que la realidad, como sucede en la realidad, porque la verdad es que lo que pasa en la práctica, bueno, están siempre con una palabra u otra hablando de la verificación. En ese sentido, no hay discrepancia respecto al método. Lo que pasa es que la discrepancia está en qué parte de la realidad está viendo cada uno y está sintiendo que él lo avala. Algunos lo avalan que hay mucha corrupción, a otros lo avalan que hay una fuga de capitales enorme que hace que no se pueda producir, porque nos endeudamos todos y, ¿cómo se llama? Y unos pocos hacen que esos dólares que entraron se fuguen y lo tienen en beneficio propio en guaridas fiscales, y eso es más importante que los que tienen que ir presos porque hayan robado. Tiene mucha más importancia, 45.000 millones, que los que tienen que ir presos y tienen que ir si es que han robado. Pero no hay relación entre lo que han robado y los 45.000 millones que se fueron y están en las guaridas fiscales. Es decir, uno vale 90 y el otro vale 5. Los 5 no está bien que estén, tienen que ir presos, pero los 90 es lo que se robaron. Y eso tiene una incidencia más importante. Todo eso juega, y estamos hablando de un método y cada uno se mantiene con ese criterio para defender lo que está pensando. Eso es lo que quería. También yo te podría decir, con lo que dijiste, el hecho de que alguien fugue capitales del país está cometiendo un ilícito. Lo tiro ahí. Bien. Bueno, no, ¿Puede ser que sí? sabés que Puede ser que no. Los que fugan manifiestan que, bueno, yo la gané, a mí yo lo compré, claro, y por eso. Y era libre, y la ley estaba, porque hicieron la ley para que yo comprara hasta 2 millones de dólares por día, y bueno, yo lo compré, y lo fugué, y sí, lo fugué, porque acá yo ya tengo lo que necesito, y yo lo quiero guardar en otro lado. Es decir, va a haber, ojo que yo no pienso como lo que estoy hablando, te quiero decir que la medida al que lo hizo, lo va a defender, y los otros, los demás, los que no lo hicimos o estamos en contra, tenemos que decir, bueno, está bien esa libertad, y encima, como no había dólares, hacer que nos manden los dólares para que yo pueda ir a comprar y después lo pueda fugar, está bien esa libertad, pero bueno, ¿y por qué no va a estar bien? Mira cómo te está mirando. Yo lo pude hacer, yo lo hago, ¿y cuál es el problema? La pregunta que les voy a hacer es, para ustedes, ¿quién es este amigurumi que tengo acá? Pero... ¿Cómo decís? No te entendí. Tengo un amigurumi que me regaló mi hermana más chica y que me acompaña en las clases de economía, que es este de acá. Einstein. Sí, parece Einstein. Parece, ¿no? El profe. Pero no era. Bueno, se los tiro ahí para que después, mientras que vayan estudiando, ¿quién será este amigurumi? Pero ahora lo que quería hacer era pasarles... ¿Cómo? No voy a decir nada más. No voy a decir nada más. En algún punto... Se me hace que tiene mucho pelo para ser él. En algún Cuando era joven. lo voy a decir. Ahora no. ¿Bien? ¿Qué tiene el profe? Una máscara de Einstein. No, esto es muy random. ¿Qué tiene el profe? ¿Es una máscara de cera? ¿Qué es? No. Ay, no lo puedo abrir. Ustedes lo nombraron recién y yo lo traje. No te veía. Ustedes lo nombraron y yo lo fui a buscar. ¿O no lo nombraron a Einstein recién? Acá lo tengo. Ahí tienen a Einstein. Esta es una escultura de un escultor, que esto es madera, que lo ha esculpido en un trozo de madera, Paino, un famoso escultor, y como está acá, yo se los muestro, ahí los está mirando, compartiendo la clase, ya que lo han nombrado. ¿No te da miedo, profe, a la madrugada, donde levantás y te está mirando?
Posiblemente. Bueno, les pido Pero solamente profe, 3 usted minutos. tiene todo en su casa. Les pido Tiene solamente. pescado, tiene un Einstein, o sea. A ver si puedo pasar esto. Ah. Denme un segundo. ¿Se ve? Sí, se ve. La primera vez que voy a pasar un video. Pero sin sonido. ¿Sin sonido? Sí. A ver, ¿cómo puedo hacer? Denme un segundo. Me arriesgo a generar un... Espero que se escuche. Ahí va. Lo vuelvo a poner al comienzo. No. Tampoco. No, profe, no se debe reproducir el audio porque debe irrumpir tu audio en la reunión de Zoom. O sea, cuando Pero vos va hablas. silenciándote, profe. No, profe, no escucho. ¿No se escucha? No. Bueno. Lo que voy a hacer entonces es... me arruina un poco la clase, porque la idea era que ustedes pudiesen verlo en simultáneo y poder opinar al respecto. Frente a esta circunstancia, lo que vamos a hacer es cambiar un poco la metodología. ¿Sí? Profe, Sí. ¿se puede compartir sonido cuando vos en el cuadradito ese que te sale para compartir pantalla? Sí. Dice compartir con audio. A ver. Fantástico. Ahí va. A ver. Al mundo lo mueven el dinero y el amor. Ahí está. No el amor romántico y el amor fraternal. Nuestro sistema económico se sostiene gracias a la red de cuidado y tareas domésticas que realizan día a día millones de mujeres. Las mujeres ingresaron masivamente al mercado laboral en las últimas 5 décadas. Sin embargo, en Argentina, las horas que las mujeres dedican a las tareas del hogar y de cuidado de menores y ancianos no disminuyeron. Esto implica una doble jornada laboral para la mayoría de las mujeres trabajadoras y, por lo tanto, menos horas para descansar, estudiar o disfrutar del tiempo libre. Quienes cuentan con mayores recursos tienen la posibilidad de contratar a alguien para las tareas domésticas y de cuidado. Ese alguien suele ser otra mujer que en general está contratada de manera precarizada. A su vez, esa empleada deja a sus hijos e hijas al cuidado de un familiar que usualmente también es mujer. Al no poder conciliar con su vida personal, muchas mujeres tienen que abandonar el mercado laboral o tener trabajos en peores condiciones sin posibilidad de desarrollarse profesionalmente. Cuantos más hijos tenga un varón, mayor es su tasa de actividad. En la mujer es a la inversa. Entonces, ¿cómo podemos reorganizar las redes de trabajo doméstico y de cuidado? Para que sea más igualitario se necesitan políticas públicas que ofrezcan sistemas de cuidados gratuitos, la existencia de jardines materno-paternales en lugares de trabajo y la extensión e igualación de licencias para hombres y mujeres. Además, ¿por qué asumimos que las mujeres son mejores para limpiar, planchar la ropa o cambiar pañales? Es necesario redistribuir las tareas domésticas y de cuidado no remunerado entre todos los miembros del hogar para mejorar el desarrollo y bienestar de todos y todas. No son tareas de mujeres ni tampoco son muestras de amor. Eso que llaman amor es trabajo no pago. Bueno. Muy lindo.